En mi cumpleaños, mi novio anunció la fecha de su boda con otra mujer frente a toda la empresa. No lloré ni hice una escena. En su lugar, lo busqué en silencio, desesperada por una explicación. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Lo escuché hablando con uno de sus amigos en el pasillo. ¿No te preocupa que Lorena se moleste por esto?, preguntó el amigo con cautela. Daniel suspiró, su tono era directo. ¿Qué opción tengo? Si no me caso con Gabriela, su familia la obligará a casarse con algún desconocido. No puedo permitir que eso suceda. El amigo vaciló, pero insistió. Pero Lorena, ella ha estado contigo por años. ¿Eso no importa? Daniel se rió suavemente, un sonido que solía reconfortarme, pero que ahora se sentía como una bofetada en la cara. Lorena ha sido mía durante 8 años. Todos lo saben. ¿Qué opción tiene, aparte de esperarme? Cada palabra fue como una daga en mi pecho. 8 años. 8 años de amor, paciencia y apoyo incondicional. Y así era como me veía, como alguien sin otra opción. Más tarde, mi familia organizó una reunión para que conociera a alguien que consideraban una pareja más adecuada. Un hombre de la conocida familia Cortés. El día en que iba a casarme con este desconocido era el mismo día en que Daniel se casaría con Gabriela. A medida que se acercaba el día de la boda de Daniel, él no podía sacudirse una sensación de inquietud. Algo no se sentía bien. Advirtió a sus padrinos de boda que estuvieran atentos, preocupado de que yo pudiera aparecer para arruinar la ceremonia. Uno de ellos vaciló antes de hablar, ¿no has escuchado? Lorena se casa hoy. Mamá, ¿la propuesta de la familia Cortés sigue en pie? Pregunté durante el almuerzo. Mi mamá se quedó inmóvil, con la mano temblando ligeramente mientras sostenía su taza de té. Sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en los míos. ¿Por qué estás preguntando eso? Su preocupación era evidente en su rostro. Horas antes, un video de Daniel proponiéndole matrimonio a Gabriela se había hecho viral, dominando todas las plataformas de redes sociales. El público estaba entusiasmado con la noticia de la boda del único heredero de la familia Vélez. Pero la novia no era yo, la mujer que había estado a su lado durante 8 años. Lorena, repitió mi mamá, esta vez con un tono más firme. El matrimonio no es algo en lo que debas apresurarte. No quiero que decidas esto porque estás actuando impulsivamente. Tragué el nudo en mi garganta y negué con la cabeza. No estoy siendo impulsiva, mamá. No rechazaste la propuesta de la familia Cortés de inmediato, lo que significa que piensas que Fernando es una mejor opción que Daniel. Confío en tu juicio. Ella suspiró profundamente, colocando las manos sobre la mesa. Fernando Cortés es, de hecho, un buen hombre. Pero el matrimonio es un compromiso de por vida. ¿No crees que deberías conocerlo primero? Tomarte un tiempo para saber más de él. Omitiré esa parte, dije con firmeza. Puedes encargarte de los arreglos. Seguiré lo que creas que es mejor. Discutimos los detalles durante el almuerzo y, después, volví al pequeño apartamento que había comprado para mí. Lo que no esperaba era encontrar a Daniel allí. El sonido de la puerta al abrirse captó su atención. Cerró su computadora portátil y me miró como si todo fuera perfectamente normal. Día ocupado en el trabajo. Llegaste tarde, comentó. Me quité los zapatos mientras mi mente se aceleraba. ¿Por qué estás aquí? Tuve una cena de negocio cerca, dijo con tranquilidad, levantándose y caminando hacia mí, como siempre hacía. Pensé en pasar a verte. Cuando se acercó, un aroma floral familiar me golpeó. El perfume de Gabriela. La repulsión giró en mi estómago. Instintivamente di un paso atrás, esquivando sus brazos extendidos, mientras una sensación punzante se apoderaba de mis ojos y nariz. ¿Qué pasa?, preguntó con ligereza, como si no fuera consciente de lo que había hecho. En nada, respondí con rigidez. Bueno, ya me viste viva y respirando. Ahora puedes irte. Su sonrisa vaciló, pero rápidamente se recuperó con una suave risa. La semana pasada estabas molesta porque no había pasado más tiempo contigo. Ahora despejé mi agenda solo para estar contigo y no quieres acercarte. Vamos, Lorena, no hagas esto. Entrecerré los ojos mientras mi memoria reproducía los eventos de ayer. Ayer fue mi cumpleaños, y esperé todo el día,
desde el amanecer hasta el anochecer, con la esperanza de recibir algo de él. Pero no llegó ni una llamada ni un mensaje. Al caer la noche, el silencio se volvió insoportable y decidí ir a buscarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, apareció un mensaje en mi teléfono, un video de un número desconocido. La curiosidad se transformó en horror mientras lo reproducía. El video mostraba a Daniel de pie en el centro de su oficina, proponiéndole matrimonio a Gabriela Hernández frente a sus colegas. La habitación estaba llena de aplausos y risas. No podía creer lo que veía. Mi mente corría, buscando alguna explicación, cualquier razón que pudiera hacer que esto tuviera sentido. La desesperación me llevó a su empresa, decidida a escuchar la verdad directamente de él. Pero en lugar de respuestas, me topé con su conversación con su amigo. Lorena ha sido mía durante 8 años. Todos lo saben. ¿Qué opción tiene, aparte de esperarme? Había esperado durante 8 largos años. Esperé por un hombre que nunca me vio realmente. Cada palabra que escuché fue una daga que destrozó los restos de confianza que una vez había sostenido tan obstinadamente. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que me había convertido, una tonta aferrándome a un amor que nunca fue mío para empezar. Pensando en sus palabras, en las risas de ese video, el dolor en mi pecho era abrumador, dejándome sin aliento. Había sido una broma todo el tiempo. Miré al hombre frente a mí, sus rasgos gentiles suavizándose bajo la tenue luz. Mi visión se nubló cuando las lágrimas llenaron mis ojos, amenazando con desbordarse. No entendía por qué, pero mi pecho se sentía apretado, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. La angustia era insoportable. Cuando Daniel vio caer mis lágrimas, entró en pánico. Torpemente intentó limpiarlas, sus movimientos eran torpes y poco naturales. ¿Por qué estás llorando? ¿Alguien te hizo algo? Dime el nombre y me encargaré de ellos, dijo con una mezcla de urgencia y preocupación. Desde la infancia, Daniel había sido el matón del vecindario. Era indisciplinado y travieso, siempre metiéndose en problemas, y su madre a menudo lo perseguía, regañándolo o incluso golpeándolo. En contraste, yo siempre había sido la frágil, nacida prematuramente. Crecí bajo la constante y estricta vigilancia de mis padres. No me dejaban jugar afuera con los otros niños. Solo podía sentarme junto a la ventana, observándolos correr y reír, deseando unirme. Cada vez que Daniel me veía sentada junto a la ventana mientras él jugaba a las escondidas con los demás niños, se acercaba a escondidas y me dejaba un puñado de golosinas. Me pellizcaba las mejillas con una sonrisa traviesa y susurraba, ¿cuándo podrás salir a jugar conmigo? A medida que crecía, mi salud mejoró y, para la secundaria, mis padres finalmente cedieron y me permitieron salir. Daniel estaba eufórico. Me trataba como si estuviera hecha de cristal. Lorena, me decía solemnemente, si alguien se atreve a meterse contigo, solo diles mi nombre. No se atreverán a tocarte. Desde entonces, nunca estuve sola. Daniel siempre estaba a mi lado, llevándome a donde yo quisiera. Si alguien me miraba mal, él aparecía como una tormenta, listo para protegerme. Era mi refugio seguro, mi protector inquebrantable. Cuando entramos a la universidad, fue natural dar el siguiente paso y convertirnos en pareja. Se volvió aún más atento, brindándome un amor tan dulce y devoto que me hizo creer en un para siempre. Luego apareció Gabriela. Ella era todo lo que yo no era, brillante, hermosa y segura de sí misma. Tenía una manera de moverse que atraía a la gente. Ella y Daniel estaban en la misma especialidad, compartiendo una conexión que yo no podía entender. Al principio, Daniel intentó incluirme, traduciendo su jerga técnica para que no me sintiera excluida. Pero con el tiempo, se volvió impaciente. De todos modos, no lo entenderás, dijo un día, descartándome con un gesto. Solo haz lo tuyo. Desde ese momento, sus conversaciones se profundizaron, abarcando temas desde discusiones de clase hasta leyes, pasando por chats nocturnos en línea. Se volvieron inseparables, su conexión innegable. Mientras tanto, el vínculo entre Daniel y yo comenzó a tensarse. Nos distanciamos, y nuestras conversaciones se redujeron a simples buenas noches y saludos casuales. Mis amigos intentaron advertirme, instándome a que prestara atención a la cercanía creciente entre ellos, pero los ignoré. Me dije a mí misma que incluso en una relación, las personas merecían privacidad. Confiaba en él. Confiaba en nosotros.
Pero la confianza, aprendí, puede ser una maestra cruel. Esa noche, Daniel insistió en quedarse, alegando que no podía dejarme sola en ese estado. Sus palabras eran suaves, su tono cuidadosamente medido, pero sonaban vacías, como líneas recitadas de una obra mal ensayada. Me quedé allí, estudiándolo. Después de un largo silencio, finalmente murmuré, haz lo que te convenga. Sin esperar su respuesta, me dirigí a mi habitación. Sus pasos me siguieron de cerca, pero cuando intentó entrar, cerré la puerta firmemente en su cara y giré la llave. Lorena. Su voz atravesó la puerta, suave pero insistente. Estaré justo afuera. Cuando estés lista para hablar, solo ven a buscarme, ¿sí? No había enojo en sus palabras, ni rastro de la frustración que esperaba. Eso solo lo hacía peor. Lo ignoré mientras lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, cayendo sobre el dorso de mis manos frías. El contraste era punzante, un recordatorio incesante del caos dentro de mí. Me hundí en el borde de la cama, abrazándome con fuerza como si eso pudiera mantenerme unida. Daniel, ya no quiero amarte. El pensamiento susurró en mi mente como una súplica silenciosa, tanto liberadora como sofocante al mismo tiempo. A la mañana siguiente, me desperté aturdida y desorientada, con el peso de la noche anterior todavía presionando sobre mí. Me froté las sienes, intentando aliviar el dolor sordo que se extendía por mi cabeza antes de obligarme a salir de la cama. Al entrar en la sala de estar, vi a Daniel poniéndose apresuradamente su chaqueta. Lorena, tengo algo urgente que atender, dijo con tono apresurado. Volveré esta noche para recogerte. Salgamos a cenar, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, ya estaba a medio camino de la puerta. Cuando parpadeé, ya se había ido. Solté un lento suspiro, mis ojos se desviaron al sofá donde pasó la noche. Algo brillaba en los cojines. Su teléfono. Debió salir con tanta prisa que lo olvidó también. Lo recogí, dudando. Pensé en llamarlo más tarde para devolvérselo, pero antes de decidir, la pantalla se iluminó con una notificación. Daniel no había puesto una contraseña en su teléfono y el mensaje apareció claramente en la pantalla. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Mis manos se tensaron alrededor del teléfono mientras miraba el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El mensaje provenía de alguien guardado en su teléfono como cerdita tonta. La foto mostraba a Gabriela sentada en la sala de emergencias de un hospital, luciendo desaliñada pero aún sonriendo a la cámara mientras hacía una señal de paz. Su mensaje decía, tómate tu tiempo en el camino. Maneja con cuidado. Te estaré esperando. En ese momento, lo entendí. Dejé escapar una sonrisa autodespectiva. Así que esa era la razón. Sin perder más tiempo, llamé a un servicio de mensajería local para enviarle el teléfono a su oficina. Después, me fui directamente al trabajo. Desde que me gradué, había estado trabajando en la empresa de la familia Castro. Mi padre quería fortalecer mi carácter, así que me hizo comenzar desde abajo como una empleada de nivel inicial. Años de arduo trabajo y de demostrarme a mí misma dieron frutos. Ahora era la gerente del departamento, una posición que me gané con mis propias habilidades. Tan pronto como llegué a la oficina, mi asistente se acercó y me entregó un archivo. Buenos días, señora. Aquí hay un documento que necesita su aprobación. Todos los procesos están completos, solo necesitamos su firma para finalizarlo. Tomé el archivo y escaneé su contenido. Era una colaboración con el Grupo Vélez, pero por alguna razón, no recordaba haber oído hablar de este proyecto. ¿Está todo bien, señora? ¿Procedemos? Preguntó mi asistente, notando mi vacilación. No, mi respuesta fue tajante e inmediata, lo que la hizo lucir sorprendida, aunque rápidamente recuperó la compostura. Dudó antes de añadir, ¿no dijo usted que, a menos que sea una colaboración muy importante, la primera opción siempre debería ser el Grupo Vélez? De hecho, había dado esas instrucciones cuando aún albergaba una ingenua esperanza sobre mi futuro con Daniel. En ese entonces, pensaba que nuestras familias eventualmente se unirían y que si su empresa ganaba más o la mía lo hacía, no importaría. Confiaba tanto en él que ni siquiera me molesté en analizar los proyectos que involucraban al Grupo Vélez. Dejemos pasar pero de ahora en adelante, asegurémonos de elegir la mejor opción. Los intereses de la empresa van primero, dije mientras firmaba el documento. El día de trabajo pasó volando,
y cuando finalmente terminé, estaba hambrienta. Planeaba probar un nuevo restaurante que acababa de abrir en la ciudad, pero al llegar, lo encontré abarrotado de gente. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché una voz familiar llamándome, «Señorita Castro, por aquí». Me di la vuelta y encontré a Gabriela y Daniel sentados en una mesa, sonriéndome ampliamente. «Es tan agradable verte aquí, probando los especiales también», dijo Gabriela, inclinándose hacia adelante con entusiasmo incontrolado. Daniel se quedó congelado por un momento al verme, pero rápidamente se recuperó. «Estaba a punto de llamarte para invitarte a cenar con nosotros. Qué coincidencia que también vinieras aquí. Este lugar está lleno. Ven, siéntate con nosotros», dijo, haciendo una seña al camarero para que trajera un juego extra de utensilios. No había comido mucho en el almuerzo y mi estómago rugía. Pensé que podría quedarme y unirme a ellos. «Señorita Castro, recuerdo que le gusta la comida picante», intervino Gabriela con entusiasmo. «Déjeme pedirle algo». Eché un vistazo a la mesa. Todo era ligero y suave, completamente diferente a lo que Daniel y yo solíamos pedir. Ambos amábamos la comida picante. Una vez me dijo que los platos sin chile eran como comida sin alma. Sin embargo, Daniel no mostró ninguna reacción ante la comida ligera y sin sabor que tenía frente a él. «Un momento», dijo, con una sonrisa burlona. «Creo que ambos sabemos quién va a comer el plato picante». Le lanzó una mirada de disgusto a Gabriela y continuó, «Gabriela, ¿no escuchaste al doctor? Necesitas evitar lo picante y apegarte a comida más ligera». Gabriela rodó los ojos con una sonrisa juguetona. Está bien, señor regañón. No lo pediré». «¡Caramba! ¿Feliz ahora?» Observándolos discutir, mi corazón, ya lastimado, ni siquiera se inmutó. Estaba insensible a todo. Daniel suspiró y negó con la cabeza. «Ustedes sigan. Necesito hacer una llamada rápida». Tan pronto como Daniel se alejó, la sonrisa de Gabriela desapareció, y me lanzó una mirada llena de desafío. «Entonces, Lorena, ¿verdad?» «Debo admitir que estoy impresionada», dijo, con un tono de desprecio en su voz. «Sabes, Daniel acaba de proponerme matrimonio, y sin embargo, aquí estás, todavía aferrándote a él. Tienes agallas». Escuché el desprecio en sus palabras, pero no me inmuté. Levantando la vista hacia ella, respondí, ¿robarle el novio a alguien es algo de lo que sentirse orgullosa? ¿Crees que vale la pena presumirlo frente a todos? Gabriela abrió la boca sorprendida, pero antes de que pudiera responder, un espeso humo comenzó a salir de la cocina. «¡Fuego!», gritó alguien en el restaurante. En el momento en que esas palabras resonaron, el restaurante descendió en el caos. La gente corría hacia la salida, sus rostros pálidos de miedo mientras empujaban y forcejeaban para escapar del peligro. Rápidamente me sacudí el estupor y me puse de pie, tratando de abrirme paso hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar un paso, alguien chocó contra mí con fuerza. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, escuché una voz frenética y familiar llamando, «Gabriela. No te preocupes, te sacaré de aquí». Daniel no perdió el ritmo mientras corría para guiar a Gabriela fuera del restaurante. Su corazón latía con fuerza, inundado de alivio, y en un momento de emoción abrumadora, la abrazó con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» «Gracias a Dios», murmuró con gratitud. Entonces, de repente, algo pareció golpearlo. Se dio la vuelta, sus ojos aterrizando en mí, que estaba de pie cerca, observándolos en silencio. Su voz vaciló, casi atragantándose mientras tartamudeaba, «Lorena, yo». Yo solo estaba apurado. «No es que no quisiera ayudarte, es que, lo sé», lo interrumpí fríamente, cortándolo antes de que pudiera continuar. En ese momento, mientras lo observaba intentando desesperadamente explicarse, me di cuenta de algo que había estado creciendo dentro de mí durante un tiempo. El hombre que una vez prometió protegerme siempre, Daniel, aquel que dijo que estaría a mi lado en cualquier circunstancia, ya no era la misma persona. El hombre que pensé que conocía había cambiado. Su rostro pareció relajarse al darse cuenta de que no estaba enojada, pero todavía había tensión en su postura. Inmediatamente se ofreció a llevarme a casa. «Estoy bien. No necesito que me lleves». Ella, en cambio, podría usar tu ayuda. Está temblando como una hoja.
Es mejor que la lleves a casa primero, dije con tono de finalización, sin molestarse en mirarlo de nuevo. Los días siguientes pasaron, y no contacté a Daniel. En lugar de eso, me centré en preparar todo para mi boda. El diseñador me había enviado un mensaje pidiéndome que pasara durante el almuerzo a recoger el vestido de novia hecho a medida. Se suponía que era para mi compromiso con Daniel, para ese momento en que me propusiera. Pero el destino había tomado un giro diferente, y ese momento, como lo quiso el destino, nunca llegó. Tan pronto como entré en la boutique, Gabriela me siguió de cerca. Vio la caja de regalo en mis brazos y me lanzó una mirada altiva antes de dirigirse al diseñador. Quiero probarme ese vestido de novia. El diseñador respondió cortésmente, lo siento, señorita, pero este vestido fue hecho específicamente para la señora aquí. Es un pedido personalizado. Gabriela frunció el ceño con desdén. ¿Un vestido de novia personalizado, eh? Actúas como si estuvieras a punto de casarte. En ese momento, pareció darse cuenta de algo, y su rostro se torció con furia. Espera. ¿Vas a ponerte ese vestido y correr a arruinar mi boda? Puse los ojos en blanco, desinteresada en su arrebato. Tienes algo mal en la cabeza, deberías tratarte. No vengas aquí actuando como una loca. Con eso, me di la vuelta para irme, sosteniendo la caja del vestido de novia en mis brazos. Pero justo cuando me moví, ella se lanzó hacia mí, arrancando la caja de mis manos. Antes de que pudiera reaccionar, abrió violentamente el paquete y comenzó a destrozar el vestido. Eso no fue suficiente para ella. Corrió hacia el mostrador, tomó unas tijeras y comenzó a cortar la tela. Lorena, ni pienses en arruinar mi boda. Voy a destruir tu vestido y veremos cómo tratas de sabotear mi boda. Y gritó, su voz aguda y llena de furia. Gabriela, estás loca. Y grité, furiosa, mientras intentaba recuperar el vestido. En medio del caos, las tijeras rozaron mi brazo y la sangre comenzó a salir. Gabriela se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Luego, después de una larga pausa tensa, empezó a cortarse su propio brazo con las tijeras. Su rostro se torció en una expresión maníaca, y colapsó en el suelo, sollozando suavemente, claramente fuera de control. Me quedé atónita, incapaz de comprender su comportamiento errático. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar cuando Daniel irrumpió repentinamente en la puerta, corriendo hacia la escena. Sus ojos se dirigieron de inmediato al vestido destruido, a Gabriela en el suelo y a mí de pie allí, sangrando. Su rostro se torció de furia. Lorena. Rugió, su voz llena de ira e incredulidad. ¿Qué has hecho? Su mirada se suavizó al posarse en Gabriela, y su expresión se llenó de preocupación. Se apresuró a su lado, levantándola cuidadosamente en sus brazos. Gabriela, siempre la actriz, fingió debilidad mientras murmuraba entre lágrimas, Daniel, no la culpes. No es su culpa. Ella no quiso lastimarme. Fue un accidente. ¿Crees que voy a creer que fue un accidente? Replicó Daniel con veneno en su voz, girándose hacia mí con furia. Si Gabriela está herida por tu culpa, Lorena, te juro que pagarás por esto. Daniel salió furioso de la boutique con Gabriela en brazos, sus pasos eran firmes y decididos. Si se hubiera molestado en levantar la vista, habría notado las cámaras de seguridad capturando cada momento de su arrebato. La diseñadora, nerviosa en su lugar, dudó antes de hablar. Señorita Castro, ¿debería intervenir y explicarle la situación? Le dediqué una pequeña sonrisa agradecida. Y no será necesario. Es mejor que las cosas terminen así. A veces, es mejor dejar las cosas sin decir, dejar que los últimos hilos de conexión se deshilachen y caigan por completo. El tiempo pasó volando. Antes de darme cuenta, había llegado el día de mi boda. También era el día en que conocería por primera vez a mi futuro esposo. Fernando Cortés era 1000 veces más apuesto que Daniel. Sus facciones refinadas irradiaban una cierta altivez, una frialdad que lo hacía parecer inalcanzable. Pero cuando su mirada se posó en mí, había una suavidad, sutil pero inconfundible. En ese momento, una incertidumbre sobre el futuro se coló en mi mente, nublando mis pensamientos. Fernando pareció captar mi vacilación. Su voz era tranquila, firme, cuando dijo, no te preocupes. He aprendido todo sobre esto. Solo haz lo que yo haga y estarás bien. Con facilidad y seguridad, me guió a través de las formalidades,
saludos a su familia, participación en la ceremonia del té. Su aplomo y gracia me pusieron a gusto. Sabía exactamente cómo manejar cada situación, sin hacerme sentir incómoda ni una sola vez. Cuando llegó el momento de subir al coche nupcial, su atención continuó. Se aseguró de que todo estuviera en orden, que yo estuviera cómoda antes de entrar él mismo. Mientras el motor del coche rugía al encenderse, la ansiedad que había apretado mi pecho comenzó a disiparse. Mientras tanto, en otro coche nupcial, Daniel no podía ocultar su agitación. Era su día de bodas, y sin embargo, no había recibido ninguna noticia de mí. Ni un solo mensaje. Ninguna actualización. Su teléfono parecía pegado a su mano mientras revisaba y volvía a revisar las notificaciones por centésima vez. Nada. Para cuando llegó al hotel, la inquietud en su pecho se había vuelto insoportable. Escaneó el bullicioso lugar de la boda, su mente corriendo. Volviéndose hacia sus padrinos, emitió una orden firme: asegúrense de que Lorena no aparezca aquí para causar problemas. Su orden fue recibida con una risa sofocada por parte de uno de los padrinos. Relájate, Daniel, dijo, sonriendo. Lorena no vendrá a arruinar tu boda. Está ocupada con la suya. Se está casando hoy también. Justo ahora probablemente esté en medio de la ceremonia en otro hotel. Los rituales de la boda fueron agotadores, con una ceremonia mezclándose con la siguiente. Para cuando todo terminó, apenas podía enderezar mi espalda. Al notar mi fatiga, Fernando sugirió suavemente: ¿por qué no vas a refrescarte un poco? Parpadeé, sintiendo un destello de vergüenza. Después de todo, era nuestra noche de bodas. Sus palabras eran lo suficientemente inocentes, pero había un matiz de intimidad difícil de ignorar. El pensamiento de lo que podría suceder más tarde hizo que mi rostro se sonrojara y mis oídos ardieran. Yo, comencé a decir torpemente, pero mis palabras se apagaron. Fernando se rió suavemente, quitándose la chaqueta de su traje. Con movimientos practicados, cruzó la habitación, abrió el armario y sacó una manta extra. Colocándola cuidadosamente a un lado, dijo: no te preocupes. No voy a presionarte. Estamos casados ahora. No hay necesidad de apresurarse. Lo tomaremos paso a paso. Fiel a su palabra, Fernando no intentó cruzar ninguna línea. Aunque compartimos la misma cama esa noche, la manta extra entre nosotros servía como un recordatorio silencioso del espacio que estaba dispuesto a darme. Mientras miraba al techo, pensamientos sobre los generosos regalos de dote de su familia comenzaron a nublar mi mente. No podía entenderlo. No teníamos historia compartida, ni recuerdos comunes, ni una razón para su repentina aparición en mi vida. ¿Por qué decidiste casarte conmigo? Finalmente pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondió de inmediato, su respiración era tranquila y uniforme. Por un momento, pensé que se había quedado dormido. Justo cuando estaba a punto de dejar caer el tema, su profunda voz rompió el silencio. Porque quería casarme contigo. Su respuesta fue tan directa, tan desprovista de defensas, que me dejó sin palabras. Me quedé mirando el techo, mi mente dando vueltas. ¿Nos conocíamos antes? Pregunté con vacilación. Esta vez, no hubo respuesta. Antes de que pudiera procesar el silencio, Fernando se dio la vuelta y, a través de la barrera de la manta, me envolvió con sus brazos. Si no tienes sueño, bromeó, ¿por qué no encontramos algo más significativo que hacer? No. Estoy muy cansada. Buenas noches, dije rápidamente, cerrando los ojos con fuerza. En la oscuridad, escuché su risa suave, apenas un murmullo. Mientras tanto, en la casa de los Vélez, el caos estaba en pleno apogeo. «O búsquenla», y gritó Daniel, su frustración resonando por toda la habitación. «Averigüen con quién se casó Lorena». Su furia estalló cuando pateó la mesa de centro, haciéndola caer al suelo con un estruendo. Sus ojos ardían de rabia y su pecho subía y bajaba con dificultad, apenas conteniendo su ira. Gabriela, vestida con un camisón de seda escarlata, se acurrucaba en una esquina, temblando. Reuniendo valor, intentó tocar su brazo. «Daniel, esta es nuestra noche de bodas». Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozarlo, él la empujó lejos con una mirada venenosa. «Fuera», rugió. Su mente era un torbellino de incredulidad. «Casada».
La palabra resonaba en su cabeza como una cruel burla. ¿Cómo podía Lorena haberse casado con alguien más sin que él lo supiera? El pensamiento era un puñal en su corazón. Sus dedos temblorosos marcaron mi número una y otra vez, pero solo obtuvo la fría e impersonal voz del operador automático. Cada mensaje que enviaba era tragado por el vacío, dejándolo con el silencio burlón del rechazo. Desesperado, Daniel se aferró al pasado, desplazándose por nuestras viejas conversaciones con manos temblorosas. Leía cada palabra, sus emociones oscilando entre risas amargas y lágrimas impotentes. Cuando alguien finalmente le dijo que me había casado con Fernando, el hijo menor de la familia Cortés, su conmoción se transformó en desesperación. Sin siquiera detenerse para ponerse los zapatos, Daniel agarró sus llaves y se dirigió a toda velocidad hacia la propiedad de los Cortés. Mientras tanto, yo dormía profundamente cuando vagamente escuché a alguien gritando a lo lejos. Me removí ligeramente, tratando de ignorar el ruido, pero a medida que mi mente se aclaraba, las palabras se volvieron más nítidas y distintivas. Lorena, sal de ahí. No dejaré que te cases con nadie más. Ver es mía. La voz familiar hizo que me sentara de golpe, mi corazón hundiéndose con temor. Instintivamente, miré hacia un lado, esperando ver a Fernando, pero el espacio a mi lado estaba vacío. Un leve sonido de movimiento vino desde el balcón. Mi pulso se aceleró mientras me levantaba de la cama y me dirigía hacia el ruido afuera. Los gritos de Daniel continuaban, su voz ronca pero inquebrantable. Lorena, no me iré hasta que salgas. Te amo. Vuelve a casa conmigo. Te daré todo lo que siempre quisiste. Juro que nunca más te haré enojar. El sonido de sus súplicas me irritaba cada vez más, cada palabra desgarrando mi paciencia. Al salir al balcón, encontré a Fernando apoyado casualmente en la barandilla, con un cigarrillo entre los dedos. Su expresión era tranquila, casi indiferente, mientras observaba el caos que se desarrollaba abajo. Al notar mi presencia, apagó el cigarrillo y se giró hacia mí. ¿Te despertó?, preguntó con voz grave y baja. Asentí, apartándome un mechón de cabello del rostro. Era nuestra noche de bodas, se suponía que debía ser el día más feliz de nuestras vidas. Y, sin embargo, ahí estábamos, lidiando con un exnovio desquiciado causando una escena. La mayoría de los hombres estarían furiosos, pero Fernando permanecía imperturbable. No podía descifrar lo que estaba pensando, ni sabía cómo navegar el incómodo silencio entre nosotros. Fernando bajó la mirada hacia mis pies, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Por qué no estás usando tus pantuflas?, preguntó, con un tono más firme. Salí apurada. No pensé en ponérmelas, murmuré, sintiéndome un poco avergonzada. Sin decir una palabra más, se inclinó y me cargó en sus brazos. El movimiento repentino me hizo soltar un suave jadeo, y de forma instintiva me agarré de sus hombros. Me llevó de regreso a la cama con pasos firmes y controlados, y me depositó con cuidado. Luego, como si estuviera arropando a un niño, ajustó la manta sobre mí y la palmeó suavemente. Vuelve a dormir. Aún es temprano. Pero él sigue ahí abajo haciendo un escándalo. ¿Y si despierta a los vecinos? ¿No crees que deberíamos hacer algo?, pregunté, mis palabras desvaneciéndose al final. No estaba segura de cuánto le importaba realmente. Alguien se encargará de ello, dijo con calma mientras sacaba su teléfono. Hizo una llamada rápida y luego se metió en la cama a mi lado. No mencionó nada más sobre el asunto. Su tranquilidad, aunque reconfortante, también me desconcertaba. Dado que nuestro matrimonio era más un acuerdo que algo basado en el amor, tal vez no era algo que valiera la pena analizar demasiado. Con ese pensamiento, dejé que mis párpados pesaran y me sumí nuevamente en el sueño. Cuando desperté otra vez, lo primero que busqué fue mi teléfono. Se había apagado durante la noche, la batería completamente agotada. Lo conecté para cargarlo y esperé a que se encendiera mientras me estiraba y bostezaba. La pantalla se iluminó y una avalancha de notificaciones apareció. Llamadas perdidas, mensajes sin leer, todos de Daniel. Su nombre dominaba la pantalla como una pesadilla de la que no podía escapar. Abrí nuestro chat y hojeé los innumerables mensajes sin leerlos realmente. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado antes de que finalmente escribiera una sola respuesta. Estoy casada ahora. Por favor, no me contactes nuevamente. Casi de inmediato, llegó su respuesta. Lorena, deja de bromear.
Sé que estás molesta porque me casé con Gabriela, pero puedo explicarlo todo. Reunámonos en la cafetería. No me molesté en responder. En cambio, borré toda nuestra conversación, junto con cualquier rastro de su contacto. No había necesidad de aferrarse al pasado. Era hora de seguir adelante de una vez por todas. Justo después de terminar de hacer eso, Fernando llamó a la puerta de la habitación, con su habitual calma en el rostro. Su voz era suave, casi tranquilizadora. Deberías levantarte y prepararte. Te llevaré a la casa de tus padres para cenar. El señor y la señora Cortés eran el tipo de personas que valoraban el romance y la libertad, así que después de nuestra boda se apresuraron a irse de viaje, diciendo que querían darnos espacio para construir nuestra propia vida juntos. Esa noche organizaron una cena en su casa para recibirnos como familia. Me arreglé rápidamente, aplicando solo lo necesario de maquillaje para lucir presentable, y salimos juntos hacia la casa. La casa donde crecí estaba cálidamente iluminada, el jardín bien cuidado como siempre. El rostro de mi madre se iluminó en cuanto nos vio entrar por la puerta. Su sonrisa se hizo aún más amplia al notar la cantidad de regalos que Fernando llevaba en las manos. No era necesario que trajeran todo esto, exclamó, aunque el brillo en sus ojos delataba su emoción. Somos familia ahora. ¿Qué hacen tratándonos como extraños? Fernando se rió suavemente, dejando los regalos sobre la mesa. No es nada, de verdad. Me sentiría raro llegar con las manos vacías. Los regalos no solo eran considerados, sino también de alta calidad, mostrando un gusto discreto pero exquisito. Mi madre prácticamente irradiaba orgullo, y hasta mi padre parecía impresionado. Papá invitó a Fernando a su estudio para hablar de negocios, dejándome sola con mi madre en la cocina. Tan pronto como la puerta del estudio se cerró, mi madre se inclinó hacia mí, su voz bajando a un susurro conspirador. Daniel causó problemas en tu casa anoche. Parpadeé, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Tengo una amiga que vive cerca. Esta mañana pasó para preguntarme qué había sucedido. Ese hombre imprudente. Vives en un vecindario exclusivo, y todo el mundo sabía que era tu boda ayer. Y luego va gritando frente a tu casa. ¿Acaso no piensa en cómo eso afecta lo que los vecinos podrían decir de ti? Mientras más lo pensaba mi madre, más enfadada se ponía. Casi podía ver el vapor saliendo de sus oídos. ¿Qué dijo Fernando sobre eso? Preguntó, claramente preocupada. Me encogí de hombros. En nada. Ni siquiera lo mencionó. Mi madre soltó un pesado suspiro. Ese hombre es demasiado bueno para su propio bien. Escucha, si Fernando parece molesto por esto alguna vez, tienes que calmarlo y resolverlo. No dejes que ese idiota de Daniel arruine las cosas para ti. Justo cuando terminó de hablar, su teléfono sonó. Cuando vio quién llamaba, su rostro se endureció. Era la madre de Daniel. Mi madre ya no tenía mucha paciencia para ellos, pero después de más de 20 años de amistad con la familia Vélez, no podía ignorar la llamada. Cuando contestó, no era la madre de Daniel. Era Daniel mismo. Señora Castro, lamento molestarla a esta hora. Solo necesito preguntarle si puede ayudarme a ponerme en contacto con Lorena. Mi madre me lanzó una mirada antes de responder con desdén al teléfono. Daniel, si no me equivoco, ¿no estás casado ahora? ¿Qué necesitas hablar con Lorena? Es complicado. Por favor, señora Castro, realmente necesito hablar con Lorena. Por el bien de la amistad entre nuestras familias, ¿podría ayudarme? En ese momento, la paciencia de mi madre se agotó. Daniel Vélez. Si no fuera por tus padres, ni siquiera habría contestado esta llamada. Mi hija está casada ahora. Si tienes algo de decencia, la dejarás en paz y dejarás de intentar contactarla. Y si no lo haces, no me culpes por ser severa. Con eso, colgó la llamada, su rostro enrojecido por la ira. Verla defenderme con tanta ferocidad me llenó de calidez, aunque un pequeño nudo de inquietud se formó en mi pecho. Pensé que Daniel era alguien que valoraba su reputación. Después de una reprimenda así, asumí que no se atrevería a mostrarse otra vez. Pero para mi sorpresa, más tarde esa noche, apareció en nuestra casa causando una escena. Lorena. Su voz resonaba como un disco rayado. Sé que estás ahí. Si no sales a verme, me quedaré aquí toda la noche gritando si es necesario.
Mi madre se negó a dejarlo entrar, pero sus gritos continuaron, sus palabras perforando la tranquila noche. El vecindario siempre había sido pacífico, por lo que su comportamiento seguramente atraería atención no deseada y chismes si seguía así. Compartí mis pensamientos con Fernando al respecto. Su expresión permaneció serena, aunque sus ojos brillaban con una dureza contenida. En lugar de detenerme, dijo, si está tan insistente, tal vez deberíamos salir y resolver esto nosotros mismos. Sorprendida por su respuesta, asentí. Salimos juntos, y cuando me vio, el rostro de Daniel se llenó de esperanza. Lorena, finalmente saliste a verme, dijo, su voz temblando de emoción contenida, como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. Sabía que no podía soportar estar lejos de mí. Fruncí el ceño, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres? Con cuidado, sacó una bolsa de regalo que llevaba, de la cual sacó una pila de fotos. Cientos de ellas se derramaron de sus manos, mostrando imágenes nuestras desde la infancia hasta el presente. Lorena, comenzó, su voz quebrada, estas son todas las memorias que compartimos a lo largo de los años. Míralas. Estás sonriendo. Yo estoy sonriendo. Éramos tan felices juntos entonces. Sus ojos brillaban con un fervor perturbador mientras continuaba. Cuando veo estas fotos, mi amor por ti crece aún más. Nunca he amado a Gabriela. Solo me casé con ella para ayudarla a escapar del control de su familia. Ahora que su familia ya no la presiona, mañana mismo iniciaré el divorcio. En un mes estaré libre, y entonces podremos casarnos, Lorena. Finalmente podremos estar juntos. Estaba tan conmovido por su propio discurso lleno de justicia propia que casi lloraba, pero yo encontré lo que decía completamente absurdo. Decía no amar a Gabriela, y sin embargo, estaba dispuesto a rebajarse para ayudarla, incluso si eso significaba convertirse en un hombre divorciado. Y lo peor de todo, realmente creía que si daba marcha atrás, yo seguiría esperándolo. ¿Sabes algo sobre el amor? Dije fríamente. El amor es algo que viene del corazón, no de tus palabras. Dices que no amas a Gabriela, pero tus acciones dicen lo contrario. Tal vez nunca entendiste lo que significa amar a alguien, o tal vez lo que más amas es a ti mismo. No, no es así, Lorena, balbuceó. Gabriela y yo solo somos amigos. Su familia prefiere a los hombres sobre las mujeres. Tuve que ayudarla, o la habrían obligado a casarse con un extraño. Lo hice por lástima. No me importa si lo hiciste por lástima o cualquier otra razón. ¿Qué te hace pensar que seguiría aquí mientras tú haces lo que te parece correcto? Repliqué, mi tono lleno de ira contenida. No te importo, pero dices que me amas. Cuando supiste que me casé, apareciste gritando sobre nuestro pasado. ¿Pensaste siquiera cómo eso me hizo quedar frente a los vecinos? Su rostro palideció, encogiéndose visiblemente bajo mis palabras. Fue un accidente. Estaba molesto, Lorena. No estaba pensando con claridad. Dejé escapar una risa amarga. ¿Molesto? ¿Esa es tu excusa? Tu impulsividad habría arruinado mi reputación, Daniel. ¿Y eso lo llamas amor? Escupí, con los dientes apretados. No, Lorena, no fue así, dijo, apresurándose a agarrar mi brazo. Retrocedí instintivamente, tratando de evitar su toque, pero fue persistente. Sus ojos estaban llenos de dolor mientras suplicaba desesperadamente, Lorena, por favor, no me hagas esto. Déjalo, Daniel. Estoy casada ahora. No vuelvas a buscarme. ¿Lo has olvidado? Y gritó, su voz alzándose. ¿Has olvidado todas las promesas que nos hicimos? Juraste que te casarías conmigo, sin importar cuánto tiempo tomara. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia adelante, agarrándome el brazo con una fuerza que me hizo gemir. Daniel, suéltame. Y grité, tratando de liberarme. Pero él apretó su agarre. Prometiste que estaríamos juntos para siempre, dijo, su tono una mezcla de enojo y desesperación. Te llevaré a casa, y después de un mes nos casaremos. Te daré la boda grandiosa que mereces. Todo lo que él te pueda dar, yo puedo darte más. Solo necesitas confiar en mí, Lorena. Daniel, me estás lastimando. Y dije, mi voz aguda por el miedo y la frustración. Suéltame. Pero no escuchaba.
Su obsesión maníaca parecía consumirlo por completo. Comenzó a arrastrarme hacia su auto, murmurando bajo su aliento como un hombre poseído. Lo prometiste, Lorena. Arreglaré todo. Seremos felices otra vez, como antes. Solo confía en mí. Estaba completamente aterrorizada. Con todo el instinto de supervivencia que me quedaba, grité, Fernando. En un abrir y cerrar de ojos, una figura apareció corriendo hacia mí. Apenas estaba procesando lo que ocurría cuando de repente sentí el viento pasar junto a mi oído. La mano que sujetaba mi brazo se soltó, y de inmediato me encontré cayendo en un abrazo cálido. El pecho de Fernando subía y bajaba rápidamente mientras me sostenía contra él. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse en silencio. Lo único que podía escuchar era el frenético latir de su corazón. Daniel estaba en el suelo, derribado de un solo golpe. Levantó la cabeza para mirar al hombre desconocido que lo había derribado, sus ojos llenos de dolor e incredulidad. Gritó, ¿quién eres tú? Fernando me envolvió con un brazo alrededor de la cintura, como si estuviera dejando clara su posición. Luego dijo con firmeza, soy su esposo, Fernando Cortés. Bajó la cabeza ligeramente y colocó un suave beso en mi frente. En un tono tan bajo que solo yo podía escuchar, murmuró, no tengas miedo. Estoy aquí. Mi corazón todavía latía rápidamente por el miedo, pero esas palabras gradualmente me tranquilizaron. Era como si fuera un pájaro herido encontrando refugio en un nido cálido. La ansiedad en mi pecho comenzó a desvanecerse poco a poco. Es imposible, Lorena. Lo que dice no puede ser cierto, ¿verdad? Daniel luchó por levantarse, sus ojos apagados llenos de herida e incredulidad. No parecía capaz de aceptar que ya estaba casada. Tomé la mano de Fernando y mostré nuestros anillos de boda. ¿Lo ves? Estoy casada de verdad. Así que deja de aparecer frente a mí y obligarme a ir contigo, Daniel. A la basura con eso. Aún podemos estar juntos, Lorena. Nos amamos, insistió Daniel, negándose a rendirse. Se abalanzó hacia mí, tratando de arrastrarme. ¿De verdad crees que él es un buen tipo? Solo está aprovechando la situación, Lorena. Nuestra situación. Y gritó, fuera de sí. El rostro de Fernando, normalmente tranquilo, se oscureció de inmediato. Me empujó suavemente hacia atrás y susurró, quédate atrás. No quiero que te lastimen. Sin pensarlo, di unos pasos hacia atrás. En un instante, los dos hombres estaban en una violenta pelea. Fernando lanzó varios golpes contundentes. Aunque Daniel solía ejercitarse, claramente no era rival para él. Pronto, quedó indefenso, sin poder seguir luchando. ¡Oh, basta! Grité. Basta, Fernando. Podría morir. Si muere, estarás en problemas. Corrí hacia ellos y rápidamente detuve a Fernando antes de sacar mi teléfono para llamar a una ambulancia. Ante mis palabras, Fernando resopló y lo soltó. Está bien. Pero solo porque me pediste que parara, Lorena. Daniel, todavía tirado en el suelo, gimió de dolor, estirando la mano como si quisiera sujetar mi tobillo. Lo miré con asco y dije, Daniel, ¿puedes dejar de ser tan patético? No podía soportar mirarlo más. Después de informar a mis padres que la ambulancia llegaría pronto, me fui con Fernando. De regreso en casa, noté un moretón en el rostro de Fernando. ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Esas heridas necesitan ser tratadas. Él lo buscó y se sentó obedientemente en el sofá. Lidiar con el temperamento de Daniel era algo que había hecho innumerables veces antes. Cada vez que se metía en peleas, siempre regresaba a casa esperando que nadie notara el daño. Siempre era yo quien lo limpiaba antes de que regresara a su familia. Por eso, tenía bastante experiencia con heridas menores. Pero justo cuando me acerqué a Fernando, una imagen borrosa pasó por mi mente. Me detuve, confundida. ¿Qué pasa? Preguntó Fernando al notar mi pausa. Yo. De repente siento que te he visto en algún lugar antes, murmuré, todavía insegura. ¿Recuperaste la memoria? Preguntó con un tono ligeramente burlón. Parpadeé, todavía desconcertada. Él se rió suavemente y, con delicadeza, presionó la punta de mi dedo. Eres un poco despistada, bromeó.
Yo fui quien te ayudó cuando esos delincuentes te atacaron. En aquel entonces eras igual que ahora, poniéndome medicina en las heridas. Me quedé congelada. Ahora lo recordaba. Fue en nuestro último año de secundaria. Daniel había faltado a clase para jugar baloncesto con algunos chicos fuera de la escuela. Después, me pidió que llevara su mochila para encontrarme con él al final del día. Mientras caminaba por una calle lateral tranquila y vacía, un grupo de maleantes me bloqueó el paso. Me miraron con malicia y me exigieron que entregara todo el dinero que tuviera. Aterrorizada, hice lo que pidieron, vaciando mis bolsillos. Pero no fue suficiente. Querían más. Me agarraron y me arrastraron hacia un callejón oscuro. Estaba tan asustada que grité con todas mis fuerzas. Entonces, de la nada, apareció un chico. Sin dudarlo, se lanzó contra ellos, peleando para defenderme. Su intervención me salvó. Corrí a la tienda más cercana y compré desinfectante para limpiar sus heridas. A pesar de que mis manos temblaban violentamente, traté los raspones en sus manos y brazos como una forma de agradecerle. Pero entonces llegó Daniel. Lorena. Su voz cortó mi aturdimiento. Sobresaltada, me giré hacia él, y en ese momento corrí a sus brazos, olvidándome por completo de pedir el nombre del chico que me había salvado. El recuerdo había estado enterrado profundamente, pero mientras Fernando observaba mi rostro, parecía percibir mis pensamientos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ahora lo recuerdas, ¿no? Preguntó, su voz tranquila pero conocedora. Lo siento, murmuré, asintiendo. La culpa torció mi pecho. Lo olvidé. Probablemente piensas que soy terrible, desagradecida por no recordar a la persona que me salvó. Las palabras salieron amargas de mi boca. En verdad, siempre había estado agradecida con el chico que me ayudó ese día. Pero con los años, su rostro se desvaneció de mi memoria. Oye, no seas tan dura contigo misma, dijo Fernando suavemente. Fue una experiencia aterradora. Es normal que no lo recuerdes. Su mano cálida y amplia acarició mi mejilla, su toque me hizo sentir segura mientras su mirada se encontraba con la mía. Además, añadió, con un tono más suave, ahora lo recuerdas, ¿verdad? Eso es lo que importa. No eres para nada desagradecida. Por alguna razón, mi corazón comenzó a latir más rápido, y no podía mirarlo a los ojos. Giré la cabeza, vacilando antes de hablar otra vez. ¿Fue por eso? ¿Es esa la razón por la que quisiste casarte conmigo? Su respuesta fue inmediata, firme y sin titubeos, no. Parpadeé, y una ola inesperada de decepción me invadió. Oh. Antes de que pudiera pensar más en ese sentimiento, Fernando me rodeó con sus brazos. Apoyó mi cabeza contra su pecho, y el ritmo constante de su corazón resonó en mis oídos. Te lo dije, murmuró con voz baja y tranquilizadora. Me casé contigo porque quería. Cuando propuse matrimonio, sabía que existía la posibilidad de que me rechazaras. Pero cuando aceptaste, fue la mejor sorpresa de mi vida. Había una sinceridad cruda en su voz que hizo que mis mejillas se sonrojaran. Siempre había asumido que algún día me casaría, sin importar con quién fuera. Pero escucharlo decir eso me hizo darme cuenta de algo más profundo. Casarte con alguien que hace que tu corazón lata más rápido es lo más maravilloso del mundo. ¿Eso significa que te gustó? Pregunté en voz baja, mis mejillas ardiendo mientras me obligaba a hacer la pregunta. No es obvio. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Pero como no te has dado cuenta, me aseguraré de demostrártelo más claramente de ahora en adelante. No pude evitar reír, recordando cómo había golpeado a Daniel esa misma tarde y cómo había hablado con mi madre esa mañana. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo había juzgado mal. No era el hombre frío e indiferente que creía que era. Simplemente sabía cómo controlar sus emociones. Debiste haber querido golpear a Daniel con todas tus fuerzas, comenté con curiosidad. Fernando entrecerró los ojos, su expresión se oscureció mientras me giraba suavemente hacia él, de modo que quedé frente a él. Mis ojos se abrieron sorprendidos, y antes de que pudiera decir algo, él me besó. Fue un roce ligero de sus labios, pero encendió algo dentro de mí. Gracias a Dios que es un idiota y te envió de vuelta a mí, dijo, su voz suave y casi inaudible. Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara, e instintivamente profundicé el beso.
Mis manos torpes comenzaron a desabotonar su camisa, pero justo cuando la tela estaba a medio abrir, él se apartó, su cabello desordenado y su respiración entrecortada. Lorena, dijo, su voz baja y áspera. ¿Estás segura de esto? No respondí con palabras. En lugar de eso, lo abracé con fuerza, dejando que mis acciones hablaran por mí. Esa noche, mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba contra las ventanas, algo cambió entre nosotros. Un cambio silencioso pero innegable comenzó a tomar forma, transformando lo que éramos y lo que podríamos ser. Justo antes de quedarme dormida, creí escucharle susurrar, ya no tengo que esconderme ni robarte miradas. Ahora eres Lorena Cortés. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a escuchar algo sobre Daniel. Más tarde me enteré de que, después de ser llevado a casa, Fernando visitó a sus padres. Con calma y cortesía, les recordó el legado de la familia Cortés, dejando claro que no podían permitirse cruzarlo. Al final, la familia de Daniel no tuvo más remedio que encerrarlo bajo estricta vigilancia. Daniel no pudo evitar revolcarse en su miseria. Cuanto más pensaba en todo, más culpaba a Gabriela. Según él, si no hubiera sido por ayudarla, no me habría perdido. Incapaz de soportar el resentimiento que crecía dentro de él, Daniel escapó en silencio de la vigilancia de su familia. Buscó a Gabriela, la tomó de la muñeca y exigió el divorcio. Gabriela estaba horrorizada. Se negó, decidida a no dejar que la felicidad que había luchado tanto por alcanzar se desmoronara ante sus ojos. En un desesperado intento por mantener su posición como esposa de Daniel, decidió tomar cartas en el asunto, lo drogó y se aseguró de quedar embarazada. Por un breve momento, creyó haber asegurado su lugar como la señora Vélez, pero su alegría fue efímera. Cuando Daniel descubrió lo que había hecho, su furia no conoció límites. Sin dudarlo, la arrastró al hospital y la obligó a someterse a un aborto. El procedimiento dejó a Gabriela devastada. No solo perdió al bebé, sino que las secuelas de la cirugía también le causaron un daño irreversible. Nunca podría tener hijos otra vez. Cuando Gabriela recibió la noticia, se desmoronó por completo. Abrumada por la ira y la desesperación, enfrentó a Daniel la próxima vez que se acercó a ella con los papeles del divorcio en la mano. En un arrebato de locura, lo apuñaló 30 veces, cada golpe preciso y fatal. En cuestión de minutos, Daniel se desangró, perdiendo la vida. No pasó mucho tiempo antes de que Gabriela se diera cuenta de lo que había hecho, el peso de sus acciones la golpeó como una avalancha. Al darse cuenta de que había destruido cualquier posibilidad de redención, sucumbió a su desesperación. Subió a la azotea del hospital y saltó hacia su muerte. Cuando me enteré de la tragedia, Fernando y yo ya estábamos en un avión rumbo a Maldivas para nuestra luna de miel. Dejé mi teléfono a un lado, soltando un suspiro silencioso mientras me recostaba contra el hombro de Fernando. Mis dedos jugaban distraídamente con la alianza en su dedo anular. Fernando, dije suavemente, mi voz cálida, hagamos una promesa de siempre tratarnos bien el uno al otro. Él giró ligeramente la cabeza para mirarme, sus labios se curvaron en una sonrisa tierna. Lo haremos. El avión zumbaba con constancia mientras surcábamos los cielos, dirigiéndonos hacia un futuro brillante y prometedor. Ninguna sombra del pasado podía alcanzarnos ahora. Nuestro amor, intacto e inquebrantable, se extendía infinitamente delante de nosotros, guiándonos hacia la larga y maravillosa vida que estábamos a punto de construir juntos.